Después de 2 años de combate en las montañas y las ciudades, el movimiento de liberación, dirigido por Fidel Castro, pone fin a la sangrienta dictadura del general Fulgencio Batista. Estas escenas son del 8 de enero de 1959, cuando el líder revolucionario entró en La Habana. Era una revolución popular y democrática, comprometida con los trabajadores y las capas más humildes de la población, de las cuales había obtenido un apoyo rotundo. El 17 de enero se firma en la Sierra Maestra una ley de reforma agraria que beneficia a la gran masa de campesinos sin tierra. Cuba fue acusada de comunista cuando aún no lo era. La gente en las calles apoyó un proyecto político que rescataba las riquezas del país hasta entonces en manos intocables. Se organizan en milicias, asisten a la nacionalización de latifundios, 14 centrales azucareros, refinerías de petróleo y las compañías norteamericanas, entre ellas la de teléfonos y de electricidad. Compañero, ¿qué idea tú tienes de qué pasó en octubre de 1962? 1962, 10 de octubre. No, en octubre, en el mes de octubre. No sé si qué pasó en el mes de octubre. Son muchos años. Que yo nací en el 66, ¿sí? El primer ministro Fidel Castro llega a la ONU el 19 de septiembre de 1960, confinado a la ciudad de New York y sin hotel donde hospedarse. Cuba había restablecido las relaciones con la Unión Soviética el 8 de mayo y estas no pasaban hasta ese momento de algunas compras de azúcar y una visita de uno de sus dirigentes, Anastas Mikoyan. Fidel se hospeda en un hotel por la solidaridad del barrio negro de Harlem y allí lo visita el presidente Nikita Khrushchev. La trascendencia de este encuentro se iba a ver más tarde. El tren de la Revolución Cubana continuaba su viaje y la práctica de la democracia que concebían se realizaba en las calles, las manifestaciones, los sindicatos, los campos y los centros estudiantiles. El corazón del país vivía bajo las tensiones impuestas por una lucha antes desconocida en América Latina. Los ciudadanos se sentían hombres libres y actuaban en consecuencia. Había pasión y prisa, sueño y entrega. En octubre se nacionalizan los bancos extranjeros y nacionales mientras los Estados Unidos inicia el embargo de mercancías. Inmediatamente Cuba nacionalizó todas las empresas que aún eran de propiedad norteamericana. ¿Cómo no voy a acordar si yo estuve en ella metido? Estaba metido allá en la planta Samá. Esta es la ciudad que debía perecer. La Habana que crece en el agua, la del azul Caribe, anclada entre la ternura y el odio. La Habana que presiente y vela. El 31 de diciembre, en plenas fiestas navideñas, los dirigentes de la revolución ordenan la movilización general ante la amenaza de una invasión desde los Estados Unidos. Los cubanos ese mismo día entraron al frío y la lluvia de las trincheras, convencidos de que el nuevo año los consagraría en el peligro. Había un sentimiento antiimperialista que crecía con la urgencia y los ataques, pero surgido de la acción de José Martí en el siglo anterior, de reacción contra la república neocolonial iniciada por los Estados Unidos en 1902 y mantenida durante 56 años. Ni el comunismo ni los soviéticos tenían culpa alguna, pero así no lo entendió el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros durante casi un año no tuvimos ni relación diplomática con la URSS. Es más, las primeras armas no quisimos comprarlas en ningún país socialista para que no sirviera de pretexto. Las compramos en Bélgica y en Italia. ¿Qué nos pasó? El segundo barco que llegó con armas
a Cuba procedente de Bélgica, en un momento que movían una de las cajas, estalló el barco. Yo sé que una era el 15 de octubre, no sé, en 1961, pero no me acuerdo bien de... Todo pasó cuando los abuelos vivían su vida y su aventura, pero el pasado ataca a la memoria que la noche nos devuelve. El 13 de abril de 1961, terroristas al servicio de los Estados Unidos incendian la mayor tienda por departamentos de Cuba en el mismo centro de La Habana. Los cubanos comprendieron que llegaba la hora para la que tantas veces se habían preparado. El 15 de abril, los aviones bombardearon La Habana y Santiago de Cuba. En el entierro de las víctimas el día 16, Fidel les dijo a todos los cubanos que la revolución era de los humildes y para los humildes y que era socialista. La gente levantó sus fusiles y se fueron a la guerra a combatir a los que invadían su país. Quienes nunca habían oído el trueno de los cañones dispararon y avanzaron, y cayeron y se levantaron muchas veces entre la pólvora, la letra del himno y el puro recuerdo del amigo muerto unos pasos atrás. Hubo viejos y niños entre los vivos y los muertos. El 17 de abril se combatía en todas partes donde había un soldado o un miliciano con un fusil. El 18 avanzaron resueltos y veteranos. El 19 tocaron la playa con Fidel al frente. Debo decir que antes de empezar la crisis, recibimos una cuantiosa información sobre las intenciones de Estados Unidos de atacar por segunda vez a Cuba. Honestamente, si hubiese sido un dirigente cubano, quizás hubiese esperado una invasión de los Estados Unidos. Nosotros habíamos autorizado la invasión de Bahía de Cochinos. Es cierto que no le dimos apoyo militar y quiero hacer énfasis, no lo apoyamos específicamente en lo militar, debido a la decisión del presidente Kennedy de no ofrecerle apoyo de las fuerzas militares de los Estados Unidos a la invasión. McNamara dijo ayer que una revolución que promoviera la justicia social, reformas agrarias y otras reformas, habría encontrado la comprensión y el apoyo de Kennedy. Pero McNamara no dice que si Kennedy hubiera pronunciado esa misma palabra y se la dice a Nixon en el año 59, Nixon habría acusado a Kennedy de comunista. Los cubanos se dieron cuenta inmediatamente que una próxima invasión se haría con la intervención directa del ejército norteamericano. Bahía de Cochinos fue el antecedente de la crisis de octubre. Habría que situarse un poco en la época, o en los meses que precedieron aquella época. Cuando la conquista del espacio, ¿no se recuerdan? El viaje de Gagarin, ¿no se recuerdan? El gran poderío soviético en el espacio, que fue el primero en poner un hombre en el espacio con unos cohetes colosales. ¿No se recuerdan ustedes cuando Nikita habló de que tenían unos cohetes que le daban una mosca en el aire? A mí esa frase no se me olvida de una de las declaraciones de Nikita. Pero lo que nosotros no sabíamos era cuántos cohetes tenían los soviéticos. Y cuántos tenían los americanos, y cuántos aviones uno, y cuántos otros, cuántas bombas uno, y cuántas bombas otro. Porque del lenguaje público de Nikita se notaba confianza, seguridad, fuerza. Hay que situarse en aquella época. El 4 de diciembre, bajo la presión diplomática del gobierno de los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos aprueba una moción contra Cuba. Solo México vota en contra. Oye. Compañera, con permiso, una pregunta.
¿Qué usted recuerda que haya pasado en octubre de 1962? En octubre de 1962. Bueno, ese es cuando la crisis, ¿no? Robert Kennedy, en reunión del día 19 de enero de 1962, expresa que el derrocamiento de Castro es posible. La solución del problema cubano tiene máxima prioridad en el gobierno de Estados Unidos. No se debe escatimar tiempo, dinero o esfuerzo personal. Ayer, el presidente me indicó que todavía no se ha escrito el capítulo final. Khrushchev me respondió que comprende que esto es una decisión muy seria, pero que por qué nosotros no debemos hacer lo que ya los americanos hacen todo el tiempo. ¿Por qué no podemos emplazar cohetes en Cuba cuando estamos rodeados por bases militares norteamericanas y por cohetes norteamericanos? En los meses de julio y agosto viajan a Moscú los comandantes Raúl Castro y Ernesto Guevara respectivamente. Ambos son enviados por el comandante Fidel Castro para trabajar en la firma del convenio militar entre Cuba y la URSS. Antes, en el mes de mayo, Fidel se había reunido con Alexander Alexeyev y el mariscal Biryuzov, jefe de las tropas coheteriles. John McCone, jefe de la CIA, seguía insistiéndole a Kennedy de la probabilidad de la existencia de cohetes nucleares en Cuba. El 31 de agosto habían fotografiado baterías de cohetes antiaéreos SAM. El 14 de octubre, un avión de espionaje del tipo U-2 fotografía los emplazamientos de cohetes en la zona de San Cristóbal. En la ONU, Zorin, embajador de la Unión Soviética, continúa evadiendo una respuesta ante las pruebas evidentes que presenta el embajador Stevenson. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sights in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no? I am not in an American courtroom, sir, and therefore I do not wish to answer a question that is put to me in the fashion in which a prosecutor does. In due course, sir, you will have your reply. I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over, if that's your decision. Si nuestra conducta es legal, es moral, ¿por qué vamos a estar dando lugar a que se arme un gran escándalo? Y parezca que estamos haciendo las cosas ocultas, estamos haciendo las cosas secretas, como si estuviéramos haciendo algo malo, o haciendo algo que no, a lo cual no teníamos derecho. Digo, ¿por qué no publicamos el convenio militar? El 22 de octubre, el presidente Kennedy se dirige al público norteamericano ante las cámaras de televisión. I have directed the continued and increased close surveillance of Cuba and its military buildup. The foreign ministers of the OAS, in their communique of October 6, rejected secrecy on such matters in this hemisphere. Should these offensive military preparations continue, thus increasing the threat to the hemisphere, further action will be justified. I have directed the armed forces to prepare for any eventualities. Estalla la crisis el 22, pero ya de por la mañana nosotros pusimos una alarma de combate a toda la fuerza. Cuando vimos el movimiento y la reunión, todos aquellos datos que llegaron públicamente, nos dimos cuenta también nosotros de que eran los cohetes. No perdimos un minuto y pusimos en alarma de combate máximo toda nuestra fuerza.
ese mismo día antes que hablara Kennedy. Fidel informa al pueblo el día 23 y le dice: cuando Girón no nos sorprendieron desprevenidos, ni en ningún momento nos van a sorprender desprevenidos. Ese día, junto con la enérgica declaración oficial del gobierno soviético, el presidente Khrushchev le envía una carta. Consideramos esta declaración del gobierno de Estados Unidos y la intervención de Kennedy del 22 de octubre como insólita injerencia en los asuntos de la República de Cuba. Fundamentalmente en la calle, cuando uno transitaba, lo que más veía era tranquilidad. Dentro de la tranquilidad veía el movimiento normal de unidades, los noticieros de televisión dando la información al pueblo, reseñando cuál era la preparación que había, el estado que había, la tranquilidad que hubo en todo momento, la confianza, la seguridad. No perdimos el sueño. Los cubanos continuaban ocupando sus puestos y preparándose para la lucha. La carta de Khrushchev a Fidel del día 26 continuaba diciendo: rechazamos las exigencias descaradas del gobierno norteamericano del control sobre el envío de las armas a Cuba y su aspiración de determinar qué clase de armas puede tener la República de Cuba. Por su parte, el presidente Kennedy aprovechaba la ventaja de haber descubierto la operación secreta del gobierno soviético y el escándalo que esto había provocado. This action also contradicts the repeated assurances of Soviet spokesmen, both publicly and privately delivered, that the arms buildup in Cuba would retain its original defensive character, and that the Soviet Union had no need or desire to station strategic missiles on the territory of any other nation. Cuando al fin se descubren, ese día 14, los emplazamientos, Estados Unidos dispone de una ventaja enorme porque tenía el secreto en las manos. Podía tomar la iniciativa y podía darse el lujo de adoptar una opción u otra, o política o cuarentena, o el ataque aéreo sorpresivo sobre aquellas instalaciones. Yo creo que ese sí fue un momento de mucho peligro. En ese mes de octubre me caso en el Hotel Riviera, pasamos la luna de miel. Se me comunica por parte de mis familiares aquí al hotel que están movilizando producto de la situación. Suspendí la luna de miel, por supuesto. Llego a mi casa, me visto y me incorporo entonces al batallón. Iniciado el bloqueo militar, los Estados Unidos dispusieron de una división de la Marina, 3 divisiones del Ejército, 2 divisiones aerotransportadas, integradas por una fuerza de paracaidistas mayor que la que desembarcó en Normandía, con un total de 100.000 hombres, 579 aviones de combate, 175 barcos, 8 portaaviones y un plan de golpe aéreo de 1.190 incursiones el primer día. Los soviéticos habían traído 45 ojivas, 39 de alcance medio y 9 para cohetes tácticos que podrían ser utilizadas si se producía una invasión, 2 divisiones de defensa antiaérea, 4 regimientos de infantería motomecanizada, 2 regimientos de cohetes alados, un regimiento de aviones tácticos operativos Il-28, 40 aviones MiG-21, 2 cruceros, 2 destructores, 11 submarinos, una brigada de lanchas coheteriles entre otros medios y una fuerza de 42.000 hombres. Los cubanos estaban armados con artillería terrestre y antiaérea y poseían una fuerza movilizada de 400.000 hombres. No obstante, en esos momentos los soviéticos poseían 300 ojivas y los norteamericanos 5.000. Confiábamos en que nuestras 5.000 ojivas haría que los soviéticos se sintieran disuadidos de iniciar su uso para un primer golpe. Pero después que los misiles se emplazaron en Cuba, seguimos estando plenamente confiados en que estábamos disuadiendo a los soviéticos debido al
tremendo desequilibrio. Los barcos se veían muy lejos, los barcos se veían lejos, pero los aviones sí estaban constantemente. A las 10 de la mañana, por ejemplo, pasaban 2 aviones y cogían de este a oeste y de oeste a este. Toda esa carretera la pasaban ellos. Eran aviones de reconocimiento. Nosotros enmascarábamos algunas cosas y otras no las enmascarábamos porque en definitiva se sabía dónde estábamos y lo que había era que venir a buscarnos. Esa movilización fue para nosotros relámpago, pues nosotros salimos de noche, del mismo día de la movilización, y ya el otro día prácticamente estaba movilizado el sector. Estaba ocupada la defensa, se estaban organizando las defensas, etcétera, allí. Y el jefe del sector continuó dirigiendo la movilización hasta que después pasamos para ya dirigir desde el puesto de mando la defensa de la parte oeste de Ciudad de La Habana. Y tuvimos una vivencia tremenda con los hombres bajo el agua, a veces descalzos, ¿me entiendes? Pero manteniendo ahí su defensa con una tranquilidad tremenda. Y además pidiendo nylon para tapar el armamento, no para taparse. Yo llegué al puesto de mando por la noche. Y por la mañana, cuando salí, me pasó un avión así por abajo, así, y tiró, se miró como fotografiando. Los milicianos, ¿qué decían? Patria o muerte. Esto de verdad, patria o muerte. Para ellos eso era lo más sagrado. No sé cómo explicar aquel momento tan patriota. En la provincia de Pinar del Río, filmamos estas imágenes del campismo popular Cueva de los Portales. Es un lugar en la zona montañosa donde estuvo el puesto de mando del comandante Ernesto Che Guevara en los momentos en que Fidel decidió quedarse en La Habana a dirigir la lucha. El comandante Raúl Castro fue designado como jefe de la región oriental. En esta circunstancia no habíamos visto el Che hasta que no se produjo un paro de la columna a la altura de la salida de Consolación del Sur. Allí la escolta del comandante Ernesto Che Guevara pues nos paró la columna, bajó el comandante Franco Lemos, le dio el parte al Che, el Che montó al vehículo y continuó la columna hasta este lugar. Fue una odisea por cuanto estaba lloviendo muy intensamente. Los carros empezaron a tener dificultades, era un terraplén el acceso para este lugar, las alturas estas eran muy fangosas. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a atascarse los camiones, a atravesarse en el terraplén, vino una demora muy grande. Y bueno, empezamos a ocupar este puesto de mando ya en horas avanzadas de la noche. Pero hay otra cuestión. Siempre se hacían entrenamientos y se hacían cuestiones normales dentro de la Fuerza Armada, la preparación de la Fuerza Armada. Pero primera vez que voy al Che mandando el Estado Mayor. Entonces ahí ya todo el mundo se daba cuenta que la situación política era real y grave. Y en realidad el mundo estaba al borde de un holocausto. Es decir, que la cuestión no era de juego, la cosa era seria. La cosa por momentos se empeoraba más.
recuerdo que estando allá en la recogida de café, comenzó la crisis de octubre. Y la orientación era mantener los muchachos en la Sierra Maestra, por dos razones. Primero, para que las condiciones naturales de la sierra sirvieran para con un poco de sombrilla para si se producía el ataque nuclear, y también para dar un embrión sembrado, esa fue la palabra de recuerdo que se utilizó, que sirviera para continuar la lucha en caso de una invasión del país. Sabíamos que había una cosa muy seria que estaba sucediendo. Y estábamos amenazados de un ataque nuclear, pero estábamos como si fuéramos una fiesta. Hoy a 40 años yo pienso que la gente no tenía muy claro qué era lo que estaba pasando. Los estudiantes solicitaron armas, se les dijo que las armas estaban allí arriba, en la sierra. En aquel momento sí sabíamos que estábamos enfrentando un peligro inminente, enfrentándonos a un agresor tan fuerte como el imperialismo de Estados Unidos, pero no sabíamos que estuvimos a punto de que nos bombardearan con artefactos atómicos. Yo le tenía más miedo a quedarme sola de noche en el camino que a la dimensión de la guerra que pudiera haber ocurrido. Hubo fiesta con ron y todo, no sé de dónde lo sacaron, pero había gente tomando ron, jóvenes tomando ron. Estas fotos fueron tomadas en la zona de San Cristóbal, un pequeño pueblo que estuvo en el centro de los acontecimientos. Los vecinos de San Cristóbal hace mucho tiempo que recobraron la tranquilidad. Es de esos pueblos de paso por los que atraviesa la carretera central de Cuba, de modo que viven en medio del tránsito de la vida nacional. Después de tanto tiempo, se va perdiendo la imagen de aquellos días. Encontramos mucha gente joven y otros de tránsito, entre los que no podía aparecer el testimonio que buscábamos. Pero al final del pueblo, cuando pensábamos que ya nada era posible, regresaron los recuerdos. Aquí se veían los rusos ahí atrás, ahí eso era ahí en Bermejales, por ahí. Por Bermejales ahí habían rusos y había de toda esa gente ahí. Se ve, yo trabajaba, inclusive trabajaba cerca allí y veía todo el movimiento ese. ¿Y vio alguna vez algún cohete eso pasar o algo de eso? No, cohete pasando. En camión sí. En camión sí. ¿Cómo eran los camiones eso? ¿Cómo era? El camión es preparado como rampas. Así, ¿De la crisis de octubre? De la crisis de octubre. ¿Y usted se acuerda de algo? ¿Usted de aquí, de San Cristóbal? ¿Usted se acuerda de algo? Si venían rusos aquí, sí. Sí, aquí frecuentaban muchos rusos. Pero bueno, la crisis de octubre, propiamente dicho, le puedo decir que yo movilicé, me fui de aquí del pueblo. Sí, los rusos y eso sí. Las caravanas y eso de los rusos. Con rusos ahí, ellos vivían aquí, estaban aquí en el pueblo. Y ahí en la Casa de la Cultura ellos estaban también y nosotros íbamos allí con ellos y todo. No sé, pero la gente simpatizaba con los rusos en aquella época. ¿Pero la gente sabía que había cohetes aquí en San Cristóbal? No, yo creo que no. Pasaban por eso, los cohetes por aquí nunca pasaron, los cohetes pasarían por otro lado. Por aquí nunca pasó. Los rusos sí, ellos sí. Ellos sí pasaban, los sueldos sí pasaban por aquí en caravana, siempre. A Jejenes, a todos esos lados. O hacer compras aquí, hacer compras. Sí, a Cabaret también entraba a comprar bebidas y eso. El día 25, Khrushchev acepta una propuesta de OTAN, pero Kennedy la evade. La existente amenaza fue originada por la secreta introducción de armas ofensivas en Cuba y la respuesta depende de la remoción de esas armas. Los días 24 y 25, el comandante Fidel Castro recorría las unidades y organizaba fuera de la ciudad las baterías antiaéreas que debían moverse rápidamente. Cuando terminé todo aquello me hice una pregunta. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo último que voy a hacer?
y me atrevo a escribirle una carta a Nikita, que tenía por objetivo darle ánimo. Yo tenía la convicción de que una invasión se convertiría en una guerra termonuclear. Y es cuando planteo en mi carta las premisas, digo, las posibilidades, que eran dos: de ataque aéreo o de invasión. Que yo creía menos probable la invasión, que creía más probable el ataque aéreo para destruir las instalaciones. Pero que si se podía la invasión y estallaba esa guerra, no se cometieran los errores de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no sabemos que Khrushchev le ha enviado ese mensaje a Kennedy del 26, en que admite la posibilidad de la retirada de los cohetes. El día 26, Fidel se traslada hacia la zona del Kano, donde se encontraba el puesto de mando del general Pliyev, jefe de las fuerzas soviéticas. Ese mismo día, Khrushchev acepta mantener sus barcos alejados mientras duren las gestiones de la ONU, y Kennedy asegura que harán todo lo posible por evitar un enfrentamiento. En este lugar, donde hoy se encuentra un albergue para damnificados, se encontraron Fidel y Pliyev. Fidel le dijo: mire, hemos tomado esta decisión. No podemos admitir el principio de que se realicen esos vuelos rasantes en estas condiciones, porque en cualquier día al amanecer van a destruir todos estos medios militares. Se puede decir que la guerra empezó aquí en Cuba el 27 de octubre por la mañana. Eran ya las 2 de la mañana, mi señora tenía ya la ropa preparada, cogí mi mochila y me encaminé al campamento de Central Manuel Martínez Prieto, donde ya el batallón nuestro estaba movilizado, y de ahí tomamos el tren, los carros que nos llevó hasta Guanajay. Desde ahí desembarcamos en ese territorio y avanzamos hacia la costa. Y de ahí, pues, tirábamos los azimut para localizar a los barcos que teníamos situados a más de 12 millas de la costa. Y captábamos el vuelo de los aviones F-100 y F-104 que volaban prácticamente rasantes sobre nuestras cabezas. En los Estados Unidos, los que hemos estudiado este acontecimiento, habíamos creído que el derribamiento del U-2, que fue uno de los acontecimientos fundamentales de esta crisis, indudablemente se interpretó en Washington, hasta donde yo lo interpreto, como un incidente que provocó que la crisis entrase en una situación muy grave y totalmente nueva. El avión U-2, piloteado por el mayor Anderson, fue derribado por un cohete soviético bajo el mando soviético. La orden la dio Pleyer, general Pleyer. Llegó a los mandos inferiores. Las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética dislocadas en el territorio de Cuba se subordinaban solo al mando soviético y no hubo ninguna orden del comandante Fidel Castro. Él lo puede corroborar.
estoy de acuerdo con el militar soviético de que la orden no vino de Moscú. ¿Cuál es mi interpretación? Son soldados. Estamos juntos. Hay un enemigo. Empieza el fuego. Y yo creo que un elemental espíritu de solidaridad, los militares soviéticos decidieron disparar también. Nosotros recibimos una comunicación de que había sido derribado un U-2 sobre Cuba y eso causó cierta intranquilidad, puesto que no se conocía cómo reaccionaría la parte norteamericana. Entonces ya se había recibido un mensaje del presidente Kennedy también en el que proponía la retirada de los cohetes a cambio de la garantía o del compromiso de no atacar a Cuba. Estos son los restos de las unidades coheteriles soviéticas en la región central y occidental del país. Este lugar, yo creo que la vegetación se ha incrementado, cuando esto estaba un poco más descubierto. Y debe ser lógico porque para la rampa esta zona debía haber estado un poco descubierta ya, pues. No, lo que sí es bueno destacar en lo que tú estabas hablando hace un ratico, la disposición que había de todo el mundo. Sí. No se conocía el peligro, porque bueno, después que nosotros fuimos pasando cursos, estudiando, conociendo el arma nuclear, una serie de cuestiones, nos dimos cuenta que eso era un arma terrible. Pero en aquel momento, como estábamos tan cerca del triunfo de la revolución, tan cerca de Girón, y éramos tan jóvenes, de la lucha contra bandidos, había un gran espíritu de combate que yo calculo que si en ese momento se produce en realidad la anunciada agresión esa entre los soviéticos que estaban aquí y nosotros, hubiéramos formado tremendo combate aquí. Además, hubiera habido grandes cantidades de muertos. Nosotros teníamos aquí una fuerza muy poderosa. Recuérdate que la brigada tenía 5 grupos de artillería de diversos calibres. Había obús de 122 milímetros, cañón de 122, obús cañón 152 milímetros. ¿Sí? Teníamos aproximadamente como 5 baterías de artillería antiaérea para proteger la brigada. Y nos reforzaron con cañones 130 duplex. No, 30 milímetros duplex. Duplex, que eran chicos en aquel momento. Sí, que teníamos medios suficientes para defendernos. Realmente hubiera sido una guerra muy cruenta. Algo terrible quizás. Terrible. Pero estábamos preparados para hacer una buena resistencia. O por lo menos la íbamos a hacer. Ya en el 27 hay otra carta de Khrushchev. Ya el mismo 27 hay una carta de Kennedy, de respuesta. Creo que el 27, cuando mandó la carta turca, como la llamo yo, o la carta de Turquía, pudo habernos mandado copia a nosotros. Y hubiéramos estado informados de que también Turquía entraba en el negocio este. Y entonces, nosotros inmediatamente la decisión política que tomamos fue lanzar los 5 puntos. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad
y nuestra soberanía. Los 5 puntos de Cuba eran: cese del bloqueo económico, cese de las actividades subversivas, cese de los ataques piratas, cese de las violaciones de nuestro espacio aéreo, retirada de la base naval de Guantánamo y devolución de su territorio. Entiendo que esto de la inspección es un intento más de humillar a nuestro país. Por lo tanto, no lo aceptamos. Esa demanda de inspección es para convalidar su pretensión de violar el derecho nuestro a actuar dentro de nuestra frontera con entera libertad. Quiero sobre esto decir, en primer lugar, que Estados Unidos no tiene ningún derecho a invadir a Cuba y que no se puede negociar con la simple promesa de no cometer un delito, y que frente a la amenaza de ese peligro, nosotros confiamos más en nuestra decisión de defendernos que en las palabras del gobierno de Estados Unidos. Las conversaciones con UTAN, secretario general de las Naciones Unidas, se efectuaron durante 2 días. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. Consideramos un derecho nuestro. ¿Y cómo vamos a autorizar una inspección para venir a convalidar esa pretensión de un país extranjero? Y por lo tanto, no la aceptamos. En segundo lugar, se trata de una exigencia desde una posición de fuerza. De una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Había que esperar a los rusos, a Nikita, que lo que se da no se quita. Había que esperar a ver si hubo un acuerdo entre ellos y se quedó la crisis así. Se fue la más grande del mundo porque era la tercera nuclear, la que empezaba. Lo que iba a haber. La mundial no, la mundial es una guerra de tú para tú, pero esa es mala. Los bancos ya se pelaron, los soviéticos dijo, entramos, salimos, no entramos. Los soviéticos detuvieron sus barcos frente a los buques de la Armada norteamericana como habían quedado con UTAN. Ya se podía imaginar el desenlace. Cuando se decidió traer los cohetes a Cuba, se consultó a Fidel Castro. Se decidió el problema conjuntamente. Se discutió un proyecto de acuerdo y cuando se trató de sacar los cohetes de Cuba, entonces a espaldas de Fidel Castro se decidió. Nikita Khrushchev lo decidió junto con Kennedy. Se hubiera visto en aquel momento una posición de principio por parte de la Unión Soviética que no la hubo. Pues ellos acordaron desmantelar los cohetes y llegaron a un acuerdo de no agresión contra Cuba, pero un acuerdo verbal. McCone le entrega a Mikoyan antes de salir para Cuba la lista de las armas que los norteamericanos consideraban ofensivas. Incluye los Il-28. Y a la gente no le gustó nada que se llevaran los Il-28. Y el papel nuestro no fue nada agradable, tener que andar explicando nuestra conformidad para que se llevaran los Il-28. Lo que no queríamos es acumular más razones y más elementos de irritación en la relación entre los soviéticos y nosotros. Aquí hay que tener en cuenta también que con los soviéticos tenemos relaciones económicas estrechísimas y que toda la vida del país, la energía del país, todo dependía de los soviéticos.
Los barcos soviéticos fueron inspeccionados en el mar, y en el mes de noviembre ya no quedaba en Cuba ninguna de las armas consideradas ofensivas por el gobierno de los Estados Unidos. La URSS podía haber declarado que una agresión a Cuba era el equivalente a una agresión a la URSS. Podíamos haber hecho un acuerdo militar. Si se hubieran podido obtener los fines de la defensa de Cuba sin la presencia de los proyectiles. La presencia de los proyectiles, de hecho, nos convertía en una base militar soviética y eso tenía un costo político alto para la imagen de nuestro país que tanto apreciábamos nosotros. De modo que si hubiera sido para nuestra defensa, digo aquí con toda honradez, Alejandro sabe eso, nosotros no habríamos aceptado los proyectiles. Pero realmente nosotros vimos en la cuestión de la instalación de los proyectiles algo que fortalecía el campo socialista. Esta es la base naval de Guantánamo, en la zona oriental de Cuba. El ejército norteamericano se mantiene allí sin ninguna autorización o acuerdo con el gobierno revolucionario. Los soviéticos pudieron exigir la retirada de las tropas y la devolución del territorio. Es decir, si no puede haber una base soviética, tampoco puede haber una base norteamericana. Sobre todo porque a ustedes nadie los autorizó. Pues si realmente el motivo de los cohetes era Cuba, tenía que haberse pensado en Cuba y no en los cohetes de Turquía. Para nuestro país no hubo paz, en realidad, porque ya expliqué cómo después de la crisis de octubre continuaron una serie de actividades militares activas contra Cuba. Nosotros tuvimos un cierto respiro como consecuencia de la guerra de Vietnam. El comandante ha expresado un espíritu de autosustentación, de determinación de una nación muy pequeña de protegerse contra un posible ataque militar de una nación que, según creo que él describió, es 20 veces mayor. Y admiro inmensamente el valor con que ha dirigido a su nación para que se defienda y se prepare frente a un ataque de esta índole. No creo que jamás fue posible un ataque durante estos últimos 30 años, quizás salvo en la crisis de los misiles, pero él tuvo razones para creer lo que creyó. Este es el país más grande del mundo, es libre, independiente y soberano. No tiene problema de ninguna clase, lo tienen ellos. Ellos están haciendo todo lo que hacen porque son los más potentes del mundo, pero si no fueran más potentes del mundo, si esto fuera grande, figúrate. Con todo eso, esto no se lo puede jamás nadie.